Gracias por mantenerse en sintonía de Saracay Noticias. En este momento hacemos contacto con Verónica Moya, directora distrital del MIES, con quien conversaremos sobre la segunda fase de la entrega del bono por la emergencia sanitaria. Muy buenos días, Verónica. Coméntenos, infórmenos cómo avanza este proceso o esta segunda etapa. Muy buenos días, muchas gracias a la invitación de Saracay Televisión. Estamos ya en la segunda etapa de entrega de los bonos de protección familiar en Santo Domingo y en todo el país. En esta segunda fase son 550,000 familias que se benefician de este bono de acompañamiento que sin duda es importantísima en esta etapa de emergencia sanitaria. En Santo Domingo, alrededor de 16,000 familias están haciendo ya cobro de este beneficio, más o menos en un 90%. Es importante decirles que en esta segunda fase los beneficiarios pueden cobrar de mayo a junio. También comentarles que para el cobro ágil de este beneficio, habilitado alrededor de 320 puntos pago en todo Santo Domingo, en toda la provincia, los cantones Santo Domingo y La Concordia. Hemos tenido una buena recepción y en estos momentos, desde la segunda fase, estamos en la campaña de distanciamiento social que nos permite ayudar a la gente a mantener el orden en las filas y también a usar las prendas de protección. Importantísimo el tema de las prendas de protección, porque sin duda puede salvar la vida, tanto el distanciamiento de al menos 1,5 metros como las prendas de protección. También comentar que entre la primera y segunda fase estamos hablando de aproximadamente 950,000 familias beneficiadas en el Ecuador, una inversión antes nunca vista en nuestro país en temas de protección social. Comentarles que en este proceso el gobierno nacional ha hecho una inversión de aproximadamente 114 millones de dólares, que son para un poco paliar las circunstancias o las consecuencias de este confinamiento obligado por las circunstancias de salud. Verónica, una inquietud. En este caso, ¿cuáles fueron los parámetros establecidos, estipulados para lograr beneficiar a nivel nacional más de 550,000 familias y en Santo Domingo de los Áchilas un promedio de 26,000 familias? ¿Cuáles fueron los parámetros a analizar para que estas familias sean beneficiarias? Bueno, el primer parámetro es revisar su registro social. El registro social es un registro nacional donde están el 80% de las familias ecuatorianas y nos permite tener un análisis socioeconómico de las familias. Es decir, nos permite saber cómo las familias están y cómo están sus ingresos. Entonces, uno de los criterios fue revisar esta base o esta información socioeconómica y ahí identificar las familias que tienen ingresos menores a $400 mensuales. Es importante decirles que esta base es actualizada no solo por el MIES o utilizada solo por el MIES, sino por toda el ala social del Ejecutivo. Y también la actualización la hacen todas estas instituciones, como el INEC, como la Subsecretaría de Registro Social y también el MIES en algunas jornadas. Cuando son permitidas, se nos permite actualizar. Entonces, es una herramienta que nos permite tener información de las familias. Ese fue como el primer requisito. También entender que este tema no lo esperábamos, es un tema que no se esperaba o nos cayó de sorpresa tanto al Ecuador como a todo el mundo. Entonces, pensamos que esta herramienta fue fundamental para poder hacer para escoger estas familias con estas características y en este momento acompañarlas. Es por eso que se escogieron o se definieron aquí alrededor de 16,000 familias. Otra cosa que es importante comentar es que estas familias son adicionales a todas las familias que ya cobran bonos y pensiones. En Santo Domingo, entre la primera y segunda fase, estamos hablando de 32,000 familias de los bonos por emergencia. Y adicional a estas familias, existen 29,000 familias que de manera permanente cobran bonos y pensiones, tanto de discapacidad como de adulto mayor o el bono regular
el bono de $50. También tenemos otros bonos como el bono Joaquín Gallegos Lara para discapacidad grave o permanente. Es por eso que es importante que ustedes sepan que estamos hablando de más de 60,000 personas que en esta temporada de emergencia sanitaria ha sido acompañada por el Gobierno Nacional a través del MIES y su política de bonos y pensión en Santo Domingo de los Áchilas. Verónica, para tener claro, ¿desde cuándo hasta cuándo es esta segunda fase? Las personas en dónde pueden verificar si es que fueron o no fueron beneficiarias y a dónde se deben acercar para realizar, en este caso, el cobro, siempre y cuando con todas las medidas de bioseguridad, dada la situación del COVID que está presente en la población y en Santo Domingo de los Áchilas. Claro que sí. La primera fase se cumplió de abril a mayo y la segunda está corriendo de mayo a junio. No son los mismos beneficiarios. Eso es importante aclarar. Son distintos los beneficiarios de la primera fase y de la segunda fase. Ya estamos en este momento pagando la segunda fase. También decirles que las personas que por alguna razón no pudieron cobrar de la primera fase deben acercarse a cobrar hasta en un solo pago lo que no pudieron cobrar en la primera fase. La segunda fase, como les digo, va de mayo a junio y ahí se termina este proceso del bono por emergencia. Otra cosa, la verificación de datos solo se puede hacer en la página del MIES. La página del MIES es www.inclusion.gov.es. ¿Y por qué aclaro este tema? Porque lamentablemente hay personas inescrupulosas que están utilizando las redes sociales para promover la inscripción a los bonos y pensiones. Esto no es cierto, esto es parte de un engaño, es parte de un fraude, entonces hay que tener muchísimo cuidado. La única página habilitada para verificar datos de si usted es o no beneficiario es la página formal del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Verónica, me quedó una inquietud. Manifestó que quienes tal vez no cobraron en la primera fase lo pueden realizar acumulado en esta segunda fase. O sea, ¿ellos recibirían doble bono o simplemente es porque no lograron cubrir o cobrar durante el tiempo establecido, porque son fechas específicas para evitar la aglomeración de ciudadanos? Entonces, si puedes aclarar esta información, porque habías manifestado que, o al menos se entendió, de que los beneficiarios serían los mismos. ¿No son los mismos? ¿Son diferentes? ¿O cómo es? Aclara, por favor. Son diferentes los beneficiarios de la primera fase y la segunda fase. En la primera fase fueron 15,500 familias y en la segunda fase 16,000. Son familias diferentes. Pero citando el caso de si alguna familia de la primera fase no pudo cobrar, puede acercarse entre hoy y mañana a cobrar hasta este mes. Sí, es importante que se lo haga. Y las familias de la segunda fase pueden hacerlo hasta junio. Vuelvo a aclarar, son familias diferentes en la primera y segunda fase. Y las familias que cobran de manera permanente bonos y pensiones también son familias distintas. Es por eso que el beneficio en estos meses que van desde abril a junio, en Santo Domingo son más de 61,000 familias que estarían siendo beneficiadas con el proceso de bonos y pensión. Berito, pero al momento de que dices se acumula, se entendería tal vez de que serían personas de la primera y la segunda etapa. Tal vez el término se acumula es en donde existe tal vez la confusión. Posiblemente, me disculpo si es que hay una confusión en la información, pero la primera fase, si no cobró, puede acercarse hasta hoy, hasta antes de que termine mayo, a retirar su bono, si por alguna razón no cobró en la primera fase. Y la segunda fase continúa el cobro hasta junio. Así es. Y en la lógica del cobro de bonos y pensiones, según el último dígito de la cédula. Esto es importante respetar. Ok, Berito, agradecemos la información. ¿Esta sería solo la última fase, tal vez, para este bono emergente, tomando en cuenta de que ya se está cambiando de semáforo, o tal vez se analizaría la posibilidad de una tercera fase? Hasta el momento se ha hablado de una primera y segunda fase.
Si es que las autoridades nacionales y el gobierno nacional deciden que hay que seguir acompañando a las familias, es posible que se extienda, pero por el momento llegamos hasta junio con este acompañamiento a 950.000 familias que están siendo asistidas por el gobierno nacional a través del MIES. Quiero comentar también y recomendar que en esta etapa de semáforo amarillo hay que tener muchísimo cuidado con nuestras personas con discapacidad, adultos mayores, personas embarazadas, mujeres embarazadas, nuestros niños pequeños. Si bien hemos cambiado de semáforo, no quiere decir que ya estamos sin pandemia y por tanto hay que agudizar más bien los medios de protección a esta población vulnerable. Este es un llamado que hacemos desde el MIES a toda la población, que tenga muchísimo cuidado y que se cuide mucho, porque no es que hemos salido de la pandemia, estamos haciendo un esfuerzo de retomar actividades con la pandemia y de vivir en esta nueva normalidad que nos exige ser mucho más cuidadosos. Ok, Verónica, te agradecemos mucho por la información necesaria. Esperemos que estés bien. Muchas gracias.